Ya, ya, ya chicos, buenos días. Vamos a iniciar la clase de inmediato. Antes de, bueno, recordatorios rápidos. Primero, la clase ya se está grabando para su tranquilidad. El PPT también está ya en su ambiente de aprendizaje, en su intranet, junto con la grabación de la primera clase. Y una vez que terminemos esta clase y se pueda convertir el video, también se los voy a subir a su intranet para que lo puedan tener. ¿Qué más? Recuerden que hoy tenemos el primer control, pero que es de 24 horas de entrega, es decir, tiene plazo hasta mañana, 15 de abril a las 11:10 de la mañana en entregarlo. Pueden hacerlo de manera individual o en parejas, ya para que eso quede también claro. Y y eso, todos aquellos alumnos que no me envíen ese control hasta mañana después de las 11:10 van a ser evaluados automáticamente con nota 1. ¿Ya? Antes de iniciar la clase, ¿alguien tiene alguna duda de la clase anterior? No, profe. No, profe. ¿No? Ya, bacán. Entonces vamos a compartir de inmediato. Bueno, recordar, chat, repetir la info. Sí, Carla, y bueno, Cristian, ahora voy a repetir. El control, bueno, la clase, el PPT ya está en en su intranet, por ende, ya la clase de este miércoles y la del próximo lunes ustedes ya la tienen. También recordarles que también están las clases del módulo de farmacocinética, donde está el PDF y los videos de la docente de Alejandra Lavanderos, que les va a explicar toda la parte de farmacocinética. Mismo motivo por el cual hoy la clase es a más tardar hasta las 10:10, no es nada más que eso, 10:30 por último, sé que me extiendo un poco más. ¿Qué más? Y el control, que es de 24 horas de entrega, pueden hacerlo en pareja. Es solo un ejercicio bien simple y que ahí lo vamos a estar viendo. Así que eso, Cristian, ¿quedó ahora más clarito? Bueno, los PPT está subido y una vez también que la grabación del día de hoy esté lista, la subo de inmediato a la intranet. Listo. Ya, de nada. Chicos, cuando yo comparto pantalla no puedo estar viendo el chat. Entonces igual les pediría si es que encienden en ese momento sus micrófonos y conversan, no hay ningún problema, ¿ya? Me pueden interrumpir todas las veces que deseen. Recordando entonces lo que quedamos en la clase pasada, directamente con el tema de la clasificación y la nomenclatura de las diferentes drogas, ¿ya? De los de estas estructuras químicas. Primero debemos recordar claramente, esto ya lo vimos, que hay que establecer criterios para identificar fármacos. No vamos a hablar de medicamentos que no tengan relación alguna, o sea, si yo quiero un hipoglicemiante o, por ejemplo, un hipocolesterolemiante, como todas las estatinas, volvemos al mismo ejemplo de la clase pasada, a una no la voy a llamar, por ejemplo, no sé, ciastatina y la otra puertartán. No tiene relación alguna. En cambio, si yo a todas por criterio les trato de unificar el mismo grupo farmacológico, ciastatina, puertastatina, mesastatina, ejemplo, drogas que yo voy a estar inventando, esa tiene un criterio lógico porque voy a agruparlas todos en la familia de las estatinas y cuya familia, su única función sería es reducir los niveles de colesterol. ¿Ok? Ahora, claro.
todos conocemos, y esto también ya lo vimos en la clase pasada, no es lo mismo que uno vaya a una farmacia y pida un 2-hidroxibenzoico, o sea, un 2-ácido hidroxibenzoico, que pedir ácido salicílico. Bajo ese criterio, claramente, toda esta nomenclatura química se debe redefinir, renombrar ya a un nombre más genérico para cosas de que todos los pacientes lo puedan también ir entendiendo. Tenemos ya nuevamente que en el año 53 la denominación común internacional, o sea, se empezaron a nombrar las drogas como una denominación común internacional, y esto en común acuerdo en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de los criterios, también lo mencionamos, estos no deben ser extensos, deben ser fáciles de pronunciar y de deletrear, tienen que mostrar relación con otras sustancias de igual estructura química y actividad farmacológica. Ahí está el tema de las estatinas, y a lo largo de este curso y el próximo semestre se van a ir dando cuenta de este punto muy importante. Y claramente no debe tener connotación anatómica, fisiológica o patológica. Si yo a una droga la invento, la creo y le pongo como nombre algo relacionado con cáncer o con enfermedad, o incluso con extremidades, con la parte anatómica, ya sea, no sé, brazo estatina, cabeza estatina, no sé, claramente acá estamos inventando. El, la persona que no conoce de medicamentos, uno no sabe qué es lo que puede llegar a pensar. Entonces ahí también no tiene que tener ese tipo de connotación. O imaginen cáncer estatina. Ah, esta droga me provoca cáncer. No, señora, no, señor, eso no es así, pero claramente son cosas en las cuales uno tiene que ir evitando. En estas diapositivas, que también las vimos la clase pasada, tiene un resumen rápidamente de, por ejemplo, los estrógenos tienen una terminación o dentro de la palabra está incluida ESTR. Ya los anestésicos locales terminan con caína, bupivacaína, lidocaína, paracaína, ejemplo. O los anticoagulantes del grupo dicumarol, como el acenocumarol, ¿ya? Ahora mismo los relacionados al paracetamol, ¿cuál es mismo? Paracetamol. ¿Cuál más? Tenemos fibratos, el fenofibrato, o la formina, los hipoglicemiantes de los grupos de las fenforminas, como la metformina, ¿ya? O los micina, antibióticos producidos por streptomyces, como por ejemplo la vancomicina, ¿ya? O los nidazol, como el mismo grupo del metronidazol, los azoles, fluconazol, boriconazol, ¿ya? De esa forma uno puede ir desde ya identificar con algunas palabras que tengan similitud a alguna estructura química, ya asociarlo de inmediato a qué grupo farmacológico corresponde y también cuál es el efecto farmacológico de estas drogas. Ahora, bueno, dentro de la clasificación también y nomenclatura ha habido diferentes avances y nuevas tecnologías, ya sea desde el punto de vista biotecnológicos, nanotecnología, ingeniería genética o también incluso biología molecular. Y ahí tenemos todos los anticuerpos monoclonales, todos los terminados en MAB, tocilizumab, hoy en día que se utiliza de sobremanera en pacientes con COVID, o malizumab, ¿ya? Son algunos que terminan de esta forma, o incluso uno puede ir agregándoles si tienen un origen de tipo humano, de tipo rata, hámster, primate, alguna terminación. Ahí no sería MAB, sería MUB o MAB nuevamente, MEB, MIB, MOB, ¿ya? Son cosas que uno puede ir también ir agregando. O incluso sé que alguna droga ya de este tipo monoclonal principalmente, eh, tiene algún sufijo indicativo en la enfermedad o en el tejido diana. Esto también lo habíamos conversado. Esto no es lo ideal, pero no es lo mismo poner, por ejemplo, cáncer, brazo, que co o col. Ahí con eso un automático para identificar cáncer de colon. Con eso, inventando ahí el nombre que sea, ahí ya el paciente no lo va a tener una relación directa.
¿ya? También tenemos de acuerdo a su naturaleza. Pueden ser de tipo de vista natural, semisintéticos o sintéticos. Y si la droga es sintetizada de forma natural, puede ser de tipo mineral, puede ser obtenida mediante azufre, yodo, ya lo vimos en el mismo caso de la tiroxina, fosfatos, arsénico, etcétera. Desde el punto de vista animal, todas las hormonas y todas las vitaminas, o vegetal, donde tenemos los alcaloides, glicósidos cardíacos, como por ejemplo la misma la digoxina, o antibióticos, los vamos a ver todos en la próxima unidad, o semisintéticos. También tenemos fermentación de tipo vitamínicos y antibióticos, o incluso también de ingeniería genética, como son las insulinas, o sintéticos, que ya sería prácticamente todos. Los sartán, eh, atorvastatina, metformina, ciprofloxacino no, tenemos atorvastatina, pravastatina, cualquiera que ustedes pueden mencionar, paracetamol, cualquier AINES, eh, algunos sedantes, como por ejemplo Solpidem o las benzodiazepinas, lorazepam, alprazolam, etcétera. Y todos estos sintéticos los vamos a ir discutiendo a lo largo de todo este año. ¿Ok? También dependiendo de la enfermedad, claramente podemos clasificarlos y ahí está sé que son medicamentos para enfermedades infecciosas y o parasitarias, para neoplasias, enfermedad de la sangre y sus órganos reproductores, desorden mental, ya complicaciones del embarazo, parto, puerperio, etcétera. O también otro grupo de clasificación es de acuerdo a su estructura química. Y aquí nosotros nos centramos directamente en que estos ramos, o sea, este curso se centra en clasificar las drogas de acuerdo a su estructura química. Todos los derivados de penicilinas van a tener esta estructura química y ya lo discutimos en la clase pasada y lo van a ir viendo a lo largo del semestre. Todos los derivados de cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación van a tener esta estructura similar, que es el anillo beta-lactámico en ambos casos, ¿ya? O derivados sulfamidas van a presentar esta estructura en particular. Y el R es el radical. Y este radical es el que puede cambiar y este radical es que podemos agregar un OH, por ejemplo, o por ejemplo un metil, un etil, ¿ya? O incluso, por ejemplo, una nueva amina, o podemos agregar un ácido carboxílico, etcétera. Cualquier grupo o cualquier estructura química reemplazaría este R como de radical, ¿ya? También tenemos como, por ejemplo, a partir de una estructura química como la L-tirosina, esta molécula puede sufrir una serie de procesos biometabólicos para llegar, o la biosíntesis de esta, para llegar finalmente a la síntesis de dos catecolaminas muy importantes. Por una parte, la noradrenalina y por otra la adrenalina. Y si se fijan de una estructura común, podemos obtener L-tirosina, levodopa luego, que mediante procesos metabólicos vamos a obtener dopamina, y luego mediante otros procesos metabólicos podemos obtener noradrenalina o incluso finalmente adrenalina. Esta, para que no se confundan, la adrenalina es lo mismo que es la misma molécula que la epinefrina, se conoce de ambas formas, y lo mismo la noradrenalina, que también la pueden ustedes conocer o ubicar ya como la norepinefrina. Del punto de vista ahora de las propiedades físico-químicas, ¿qué es lo que hay que entender? Primero, el potencial de solubilización en agua de varios grupos orgánicos, en el cual el alcohol tiene al menos unas 3 o 4 átomos de carbono, fenol lo mismo, éter 2 átomos de carbono, los aldehídos 2 átomos de carbono, pero a nosotros nos importa también trabajar, y para eso vamos a tener los ejercicios más adelante, en relación al pKa. También tenemos que conocer y entender los conceptos ácido-base y también la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ya en la cual hablamos de principalmente de lo que es un ácido débil,
¿ya? Y o una base débil y su respectiva base o ácido conjugados, ¿ok? También tenemos que hablar, y aquí vamos a profundizar bastante, que todo lo que tiene relación con los grupos funcionales y también en las propiedades físico-químicas ustedes deben considerar todo el proceso del LADME, liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción, ¿ya? ¿A qué voy? Que todos estos conceptos ustedes deben ya manejarlo de sus cursos anteriores, por ende yo esto no los voy a profundizar, lo que es el tema ácido base, pKa ni grupos funcionales, mientras que el LADME es la clase que ustedes deben ver el día de hoy, una vez terminando esta clase, porque esos, el PPT y el video también están incluidos ya en su intranet que fueron facilitados por la profesora Alejandra Lavanderos, ¿ok? También nosotros, desde el punto de vista de las propiedades físico-químicas, debemos visualizar el comportamiento de las diferentes estructuras químicas a través de sus grupos funcionales, difusión pasiva, difusión activa, etcétera. Pero también debemos, por eso es importante que ustedes vean la clase del LADME y la importancia, porque de esa forma ustedes al ver esta clase van a empezar a entender todos los procesos farmacocinéticos que ocurren en el organismo y también desde ese punto de vista van a poder entender por qué es importante el cambio de una molécula, la adición o sustracción de algún grupo funcional a la hora de evaluar eficacia terapéutica, por ejemplo. Dentro de las propiedades físico-químicas, ya tenemos las propiedades ácido-base, que ya lo mencioné, también lo que es el coeficiente de reparto, la solubilidad acuosa, los efectos electrónicos, la estereoquímica, y todo esto son parámetros de solubilidad, que serán lo que vamos a estar trabajando a lo largo de esta unidad. Para ello, primero, las propiedades ácido-base, debemos entender lo siguiente, un repaso rápido, de que el ácido es aquel que cede o proporciona un protón a toda especie química, ¿ok? Mientras que la base va a captar un protón, va a captar algún protón de cualquier especie química. El ácido, esto es muy importante, al proporcionar un protón a una base, vamos a hablar ahí ya de una base conjugada. Y cuando una base acepta un protón, hablamos de un ácido conjugado. Para ello, nosotros debemos profundizar y recordar rápidamente la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ok? En la cual tenemos nuestro ácido y tenemos nuestra base. El ácido, al ceder un protón a nuestra base, este ácido es transformado rápidamente, o lo es denominado, perdón, como una base conjugada. Por su parte, esta base, al haber captado o ganado un protón, será considerado como un ácido conjugado. ¿Ok? Mismo ejercicio tenemos abajo, en el cual esta base, ¿ok? Y este ácido al ceder o proporcionar un protón a esta base de acá, vamos a obtener finalmente una base conjugada, que es nuestro ácido que ya se dio protón, y la base que aceptó o captó nuestro protón será denominado ahora como el ácido conjugado. ¿Qué es lo importante de esto? Que la gran mayoría de las moléculas se comportan ya sea como ácido o como base, ¿ok? Pero también, y dependiendo del grupo funcional, se pueden comportar de carácter neutro, es decir, ni ácido ni tampoco base. Aquí tenemos una tabla, por eso no ahondo tanto, con aquellas moléculas o grupos funcionales que nosotros debemos considerar como ácidos, fenol, sulfonamida, alguna imida, ¿ok? Alquiltol, tiofenol, ¿ok? Sulfonimida, etcétera, que son consideradas ácidos estas moléculas,
pero que al proporcionar o al ceder, en este caso, este protón, van a ser transformadas en una base conjugada. Por otra parte, aquellas moléculas que son base, con aquí tenemos su pKa respectivo, las arilaminas, las aminas, iminas nuevamente, todas estas bases al captar el protón de alguno de los ácidos, va a ser denominado ácido conjugado y aquí tenemos arilamonio, imino, imidino, etcétera. Pero también tenemos los grupos funcionales neutros, que no son ni ácidos ni base, por ende, no ceden ni tampoco captan protones. Y aquí están las amidas, los éter, los ésteres, los nitrilos, los tioéter, las cetonas, que son los principales chicos, ¿ok? Otro punto muy importante tiene relación con las propiedades físico-químicas y el punto B es la solubilidad en agua de estas moléculas. Siempre es importante la manipulación primero de los compuestos galénicos y la condicionante es la presencia de grupos funcionales capaces de formar puentes hidrógenos. ¿Esto qué significa? Que pueden aumentar o disminuir la solubilidad en agua. ¿Cuáles? Por ejemplo, los amonios o los carboxilatos, alcohol o fenoles pueden formar puentes de hidrógeno. Las aminas, el ácido carboxílico, también las amidas, los éter, aldehídos, cetonas, carbamatos, prácticamente moléculas o grupos, perdón, grupos funcionales que tienen algún hidrógeno libre, claramente, o algún oxígeno que puede interaccionar con algún hidrógeno y formar estos puentes de hidrógenos. Y estos son todos los más importantes. Con respecto al grado de ionización y a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ok? Tenemos un punto muy importante. Todos los fármacos primero son capaces de establecer un equilibrio ácido-base, ¿ya? Ya sea por protonación, es decir, va a captar un protón, o desprotonación, es decir, va a ceder el protón. Solo la fracción o aquella porcentaje de fármaco no ionizado debemos considerar lo que sería una droga más liposoluble. Por otra parte, esa molécula, ahora perdón, por otra parte, aquel fármaco ionizado claramente es una molécula más hidrosoluble. Pregunta del millón, ¿ustedes se manejan con el concepto de liposoluble e hidrosoluble o es algo que ya están viendo en los cursos de farmacología? Lo hemos visto, profe, pero así como manejarlo al revés y al derecho, yo creo que, por lo menos lo que yo, que no. Ya, y súper poco, profe, pero a ver, ¿qué es lo que entienden ustedes cuando yo hablo, cuando yo les comento que un fármaco es hidrosoluble? Que es soluble en agua. Y cuando el fármaco es liposoluble, Traspasa fácil bueno, es soluble en grasa, pero que tendría facilidad eventualmente para traspasar la membrana plasmática. ¿Y no es soluble en agua? ya, ¿quién entiende lo mismo que Daniel? Yo. 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 Fernanda, yo. Nico, yo. Gustavo, yo. Jenis, yo. Alguien más dijo yo. Gustavo. Ya, bien, eso es en palabras bien simples. Cualquier molécula que sea hidrosoluble es soluble en agua, es decir, se puede difundir rápidamente por cualquier tejido. ¿Por qué? Entendiendo que la sangre es un medio acuoso, puede esa molécula llegar rápidamente a cualquier tejido.
o incluso líquido cefalorraquídeo, si es que la molécula se puede administrar mediante una inyección intratecal. Ejemplo. Ahora, si la molécula es liposoluble, es muy probable que la molécula se adhiera o la droga se adhiera en el tejido adiposo, ya, y bajo ese criterio quede ahí estancada y no va a llegar al sitio de acción donde yo requiero que el fármaco surta efecto. Ahora, si yo quiero que la droga quede en algún tejido adiposo específico, ahí claramente sintetizo y creo una droga liposoluble. ¿Ya? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que una droga actúe directamente a nivel de intestino o a nivel de colon, voy a crear una droga liposoluble porque quiero que actúe en ese lugar fijo y ahí claramente con todas las propiedades de que la droga, con todo el pKa y el pH necesario para que de esta forma la droga sea adherida en ese sitio de acción. Por otra parte, si yo quiero, por ejemplo, una droga a nivel cardiovascular, debo generar una droga hidrosoluble, sintetizar y crear una droga hidrosoluble con el objetivo de que en la sangre mi droga viaje hasta que llegue finalmente en el corazón y ahí genere el efecto farmacológico que yo requiero. Eso de palabras bien simples. Claramente esto les va a ir quedando más claro con sus cursos de fármaco, pero que a mí lo que me importa es si ustedes manejaban el concepto de liposoluble e hidrosoluble y si los entienden. ¿Ya, chicos? Vamos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una molécula, que en este caso es la molécula del ciprofloxacino. Y aquí tenemos moléculas, grupos neutros, ¿ya? Cetonas, por ejemplo, algún halógeno. También tenemos bases como las arilaminas, ¿ya? O las alquilaminas, o también ácidos, como un ácido carboxílico. Es decir, imagina que nuestro ciprofloxacino presenta todo tipo de moléculas, tanto neutras como ácidas como básicas. El tema va en que la absorción, y por eso es importante que ustedes pues vean el video o aquellos que ya lo vieron desde la semana pasada, mucho mejor, de que la absorción de moléculas ácidas y básicas depende principalmente de el pKa y del pH del medio. Es decir, el pH a nivel estomacal es entre 1 y 3,5, mientras que el duodeno, el pH es prácticamente o aproximadamente 4. Ahora, nosotros debemos ver primero y entenderse que la molécula es ácida o básica y de acuerdo a eso, el porcentaje de ionización. Eso les va a quedar en la siguiente diapositiva más clarito. Como bien mencionaba Daniel, sé que la molécula es lipofílica, va a poder atravesar la membrana sin ningún problema. Mientras que si la molécula es hidrofílica, no va a atravesar la membrana, va a quedar en su exterior y bajo ese criterio no va a poder tener este proceso de difusión pasiva. Ahora, con respecto a los ejercicios y que ustedes van a tener que estar trabajando, tenemos la siguiente molécula, la fenilpropanolamina, la cual es una molécula que tiene prácticamente grupos básicos, como la amina en este caso secundaria, que su ácido conjugado, es decir, captó un protón, presenta un pKa de 9,4. Ahora, claro, yo quiero saber si esta molécula, ¿dónde se puede absorber mejor? Para ello, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de ionización de la fenilpropanolamina a un pH 7,4? Tenemos la ecuación que ya hemos visto anteriormente. Tenemos el pH, tenemos el pKa de ácido conjugado,
el logaritmo de ácido y la base conjugada. Claramente lo primero que vamos a hacer es reemplazar los datos. El pH ya lo tenemos, que es 7,4. El pKa también del ácido conjugado ya lo tenemos y que es 9,4. Y tenemos el logaritmo. Si está sumando, pasa restando y tenemos al final que 2 es igual al logaritmo del ácido partido base, pero este logaritmo también ahora hay que eliminarlo y quedamos con una base de 10 elevado a 2, que es igual al ácido partido base, que esto sería lo mismo a equivalente a 100 partido 1. De ese punto de vista, si nosotros tenemos el 10 elevado a 2, que es lo mismo que 10 por 10, nos da que es 100. Como queremos obtener porcentajes, el porcentaje de ionización lo vamos a obtener por, primero, el ácido, que ya tenemos que va a ser resultado de el 10 elevado a 2, este 1 que se mantiene al ser una constante, y el porcentaje de ionización lo tenemos de que sería el ácido, en este caso para nosotros es 100, por 100, que vamos a calcular esta forma porcentaje, dividido 101. ¿Por qué 101? Porque este ácido nosotros queremos asumir que es absoluto. De ese punto de vista, al asumir que es absoluto, debemos sumarlo con la pequeña fracción de base que tenemos de la molécula. Si hacemos este cálculo, significa que tenemos 100% dividido 101 y obtenemos que el porcentaje de ionización de la fenilpropanolamina es de un 99%. ¿Eso qué significa? Que ese 99%, o sea, hay una probabilidad de un 99% de obtener este ácido conjugado de la fenilpropanolamina y que va a ser más estable de su forma ionizada que en la forma no ionizada. Si hago el mismo ejercicio, pero ahora con otra molécula que es el amobarbital, tengo yo el pKa del ácido. Y yo sé que voy a tener una base conjugada. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de ionización del amobarbital? Criterio que ustedes deben tener. Primero, si yo les doy el pKa del ácido conjugado o de la base, ustedes van a obtener el porcentaje de ionización, que yo aquí se los doy, ácido conjugado o el pKa si se lo hubiera dado de la base. Pero si yo les doy el pKa de la base conjugada o el pKa del ácido, como es en este caso, lo que yo les voy a estar entregando, perdón, lo que ustedes van a estar obteniendo realizando el mismo cálculo va a ser el porcentaje protonado. Reemplazamos entonces, mismo ejercicio, a pH 7,4. Ok, tenemos el pKa. Aquí tenemos que, acá hay un error, pues aquí yo me equivoqué en el tipeo. A ver, tan. Espérame, deme un segundito, Daniel, porque parece que me equivoqué acá en el tipeo. Vamos a ponerle pausa a la grabación y lo voy a corregir de inmediato y ahí volvemos, retomamos la grabación. Ya, ahora sí, retomamos la grabación. Efectivamente fue un error de tipeo. Entonces, retomando, déjenme acá el puntero. Tenemos la fórmula, aquí estaba esto cambiado, ahora lo corregimos. Tenemos el pH que es 7,4 y el pKa. Por ende, al pasar se está sumando, pasamos restando, obtenemos el mismo ejercicio. 0,6 es igual al logaritmo de ácido partido base. Vamos a tener 10 elevado a 0,6, lo que nos da un resultado de 3,98 partido 1. Daniel ya hizo el ejercicio, se adelantó y da un buen resultado que es 20. ¿Por qué? Porque si yo los 3,98 los multiplico por 100 y además divido por 3,98 más 1, que me da este 4,98,
lo que yo obtengo es el porcentaje del ácido, perdón, el porcentaje ácido o el porcentaje protonado. Pero lo que yo necesito es el porcentaje de ionización. Y el porcentaje ionizado o el de ionización sería la resta de esto menos 100 y me daría que al final es 20 o 20,1, de acuerdo, sé que esto ustedes lo terminaron aproximando. Y es eso lo que estaría ionizado, es decir, esta base conjugada sería aproximadamente de un 20%. Bajo ese criterio, claramente lo que la molécula prefiere estar en su estado ácido, en su estado natural, y no en su estado de una base conjugada o en un estado ionizado. ¿Ya, chicos? En base a ese criterio, ustedes, para eso les pido también que lo hagan en parejas, para que lo puedan hacer hoy mismo, ustedes tienen la siguiente tarea. ¿Dónde se absorberá mejor la cloxacilina? ¿En el estómago a pH 1,2 o en el intestino a pH 7,4? ¿Cuál será el porcentaje de ionización de la molécula? Para responder esta pregunta, primero ustedes tienen que hacer los cálculos considerando el pKa y tanto para pH 1,2 y para pH 7,4. Primero. Y segundo, ustedes también deben averiguar desde el punto de vista farmacológico dónde es el sitio de absorción de la cloxacilina y si eso tiene relación o no con lo que ustedes obtuvieron con sus cálculos. Es decir, si la cloxacilina presenta un porcentaje de ionización, por ejemplo, de un 90%, 98% en el estómago, ¿ya? Y en el intestino de un 99% o de un 100%, primero ustedes van a tener porcentaje de ionización. Pero ahora ustedes me tienen que justificar por qué ustedes dirían que se absorbe mejor en el estómago o se absorbe mejor en el intestino. Y para eso tienen que leer ustedes bibliografía y también quiero que esa bibliografía esté en la tarea. ¿Se entiende? ¿O vuelvo a explicar? ¿Profe? ¿Podría volver a explicarlo, profesor? Por favor. ¿Sí? Sí, no hay problema. Profe, consulta. Lo que pasa es que cuando uno tiene una molécula, o sea, se lo pregunto como por cultura general. Cuando uno tiene una molécula grande que tiene diversos grupos funcionales, ¿cómo yo decido si la molécula es ácida o básica? Porque, por ejemplo, o sea, en el caso que no se vea un grupo, un ácido dominante, por decirlo, porque si no es fácil que un ácido, pero en el caso que eso no sea tan visible. Buena pregunta esa. Por lo general, ahí yo tengo, si no me equivoco, déjeme ver en una parte de diapositivas más adelante tengo esa respuesta. Déjeme ver, a ver, espérame. Sí, se la voy a responder en un par de diapositivas más adelante, porque para eso nosotros calculamos el valor de pi. Y con el valor de pi sabemos si la molécula la debo considerar como un carácter más ácido o con un carácter más básico. Aunque tenga eh, más de un grupo funcional. ¿Ya? Pero, bueno, aparte de, si por ejemplo uno tiene un grupo que sea un ácido carboxílico, un acilo o un ester, ¿hay algún otro grupo funcional que yo explícitamente diga, ah, ya, esto es un ácido, y no me complique la vida? Por ejemplo, No, no, porque por lo general son esos los que más se repiten. O sea, uno sabe automáticamente, por algo también le mostraba en las diapositivas anteriores. O sea, dejé proyectarlo de nuevo. Que se cargue esta cosa. Por eso también yo les tenía esta diapositiva, cosa que de esta forma ustedes también pueden identificar cuando una molécula es ácida, cuando una molécula es base, o también aquellos casos que son grupos neutros. Ahora, claro, prácticamente uno entiende siempre
que toda molécula que presenta un ácido carboxílico prácticamente sí o sí va a tener un carácter de punto de vista ácido, lo cual uno lo va a entender de manera inmediata. De la misma forma, alguna amina, ahí uno puede identificar de inmediato, esta molécula es básica, ¿ya? Pues usted quédese con esto, con estas tablas. Ahora, claro, cuando ocurre moléculas, como por ejemplo ya lo vimos, mismo ciprofloxacino, que presenta moléculas neutras, o sea, grupos funcionales neutros y también grupos ácidos o grupos básicos, esto lo explicamos después con el valor de pi. Y de esa forma yo puedo caracterizar si es que esta molécula o es ácida o es básica, aunque tenga ambos grupos funcionales. ¿Sí? ¿De esa forma aclaro la duda o todavía no? No, profe. Sí, gracias. ¿Sí? Se ¿Sí? entiende. Ya. Ócales. Ya, entonces vamos a explicar de nuevo la tarea. ¿Dónde se va a absorber mejor la cloxacilina? ¿En el estómago o en el intestino? ¿Y cuál será el porcentaje de ionización de la molécula? La parte de los cálculos, yo creo que ya todos ustedes, de acuerdo a las dos diapositivas anteriores, les queda claro. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ustedes van a calcular el porcentaje de ionización y les va a dar un porcentaje. 20, 30, 40, 80, 100%, etcétera. Pero ese porcentaje de ionización a ustedes les tiene que decir algo. Si se va a absorber mejor en el estómago o eso si se va a absorber mejor en el intestino. Por eso también pido que la tarea la hagan en parejas. Entonces ustedes, uno es el cálculo, que con eso ustedes responden la pregunta número 2. Pero la pregunta número 1, o sea, con la pregunta número 1, ustedes van a necesitar primero el porcentaje de ionización de la molécula como primer paso, y el segundo, ustedes deben buscar en bibliografía dónde es que se absorbe mejor la cloxacilina, si se absorbe a nivel estomacal o a nivel intestinal. Y si esa bibliografía que ustedes encuentran tiene relación con los cálculos que ustedes realizaron. Ese es el objetivo de la tarea. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, muchas gracias. Ya, bacán. Ahora, como bien mencionó Daniel hace un buen momento atrás, toda molécula hidrofílica presenta solubilidad en agua, mientras que toda molécula lipofílica es soluble en lípidos. Este es un pequeño recordatorio para ustedes. Ahora, lo importante es que los fármacos deben ser capaces de atravesar tanto una barrera lipídica, que sería en este caso la membrana plasmática, es decir, retroceder, para atrás. Suponiendo que esta es la membrana plasmática, todos los fármacos idealmente deben ser capaces de atravesar la membrana plasmática. Entonces, es ahí que gran porcentaje de los fármacos presenta un componente lipídico más que hidrofílico. ¿Ok? Entonces, bajo ese criterio, tenemos el coeficiente de reparto. Y este es importante para determinar el grado de transporte de un fármaco hasta su sitio de acción. Por lo mismo, si la molécula es lipofílica, atraviesa membrana plasmática y va a poder llegar donde sea. Si la molécula es hidrofílica, no va a atravesar membrana plasmática, no la va a atravesar, pero va a estar viajando igual por todo lo largo del torrente sanguíneo, que ya que es una molécula soluble en agua. Ahora, este concepto es muy importante cuando hay pacientes que están, por ejemplo, con restricción de líquidos. O, por el contrario, el concepto de lipofilia cuando son pacientes obesos. Claramente la obesidad tiene mayor tejido graso y el paciente con restricción de líquidos significa que no está tomando líquidos, no está tomando agua. Y si yo tengo una molécula, que esta parte los médicos, la enfermera no lo saben, si yo tengo una molécula que es soluble en agua, yo no se la puedo administrar a un paciente que tenga restricción de líquidos. O
Es ahí donde ocurre, perdón, el tema del ajuste de dosis. Aumentamos más la dosis o la disminuimos o cambiamos incluso la droga. O por el contrario, una molécula muy lipofílica, pero un paciente obeso se va a adherir en el tejido graso y va a quedar ahí y no va a viajar, no va a llegar nunca al sitio de acción. No llega al sitio de acción, genera finalmente que haya un rechazo terapéutico. Y ahí también lo mismo. O aumentamos la dosis, o suspendemos el medicamento, o cambiamos por otra alternativa terapéutica. Entonces, igual son importantes estos conceptos de hidrofilia y lipofilia para que ustedes, si es que lo ven en fármaco, le peguen una repasada, o si ya los vieron, léanlos, ¿ok? El valor P, para esto solo como cultura que ustedes lo vean, se calcula de acuerdo a la solubilidad del octanol partido la solubilidad en tampón fosfato, que por lo general siempre es pH 7,4. ¿Cómo calculamos el coeficiente de reparto? Y esto solamente, esta parte no entra, ya solo para que ustedes lo conozcan. Es el parámetro, en este caso el coeficiente de reparto, que permite describir el grado de lipofilia de la molécula. ¿Qué tan lipofílico es? Y aquí sí deben considerar lo siguiente. Si el P es mayor a 1, significa que el compuesto o la molécula es más soluble en lípidos, lo que significa que la molécula es lipofílica. Por el contrario, si el valor de P es menor a 1, es un compuesto más soluble en agua, bajo ese criterio es hidrofílico. Ahora, con esos conceptos, o sea, con esa parte P mayor a 1 lipofílico o P menor a 1 hidrofílico, también ustedes pueden ir jugando. ¿Por qué? En las siguientes diapositivas tengo una por acá, 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 por acá. No, no la tengo. No, acá. Si uno calcula, por ejemplo, el logaritmo de P para esta molécula en particular, uno, ¿qué es lo primero que debe hacer? El log P va a ser igual a la suma o resta de todos los valores de los carbonos o de todos los valores de pi que tenemos en esta tabla. Vamos a explicar esto rápidamente, después voy a retroceder y lo vamos a explicar detalladamente, ¿ok? Vamos por parte. El logaritmo de P es 1. ¿Por qué 1? Porque primero nosotros tenemos el carbono alifático, tenemos un carbono alifático, o sea, primero cada carbono alifático tiene un valor de 0,5 y como tenemos dos carbonos alifáticos, 1, 2, 1, 2, ¿ok? Multiplicamos 2 por 0,5 y da 1. Tenemos un fenil, el fenil tiene un valor de 2, el valor de pi es un valor de 2. Los hidroxilos tienen un valor de menos 0,67. Tenemos un hidroxilo, dos hidroxilos. Entonces aquí tenemos 2 por menos 0,67, da un valor de menos 134. Y claramente la amina primaria, que la tenemos acá, esta tiene un valor de menos 1,119, o sea, perdón, 1,19. El ácido carboxílico, por su parte, no tiene valor de pi. Si sumamos o restamos todos los valores respectivos, me va a dar que el logaritmo de P es igual a 0,47. ¿Es mayor o menor a 1? Como el valor es menor a 1, yo automáticamente puedo decir que esta molécula es soluble en agua. Y la molécula presenta una hidrofilia teórica de 0,47. Ya vamos a retroceder y ahí les va a quedar todo más claro el por qué. Primero, el cálculo aproximado del logaritmo de P es la suma de todas las propiedades, tanto hidrofóbicas o hidrofílicas, ya, de cada grupo funcional. Ahí ustedes ya lo vieron en el caso anterior. Para eso uno utiliza dos métodos. Uno analítico, que es el de Cates, que puesto que cada grupo funcional de una molécula contribuye al carácter hidrofílico de una molécula, el logaritmo de P es una medida de solubilidad de la molécula. Entonces, el logaritmo de P es ese parámetro, el que yo les vuelvo a repetir, mayor a 1
lipofílico menor a 1 hidrofílico. Bajo ese criterio, bueno, Cates realizó una serie de experimentos, calculó los diferentes valores de cada grupo funcional o de cada molécula, ya, y aquí se dispone de los logaritmos P experimentales, estos se obtuvieron todos en los laboratorios, y se obtiene que, por ejemplo, el valor de pi para cloro es de 0,71, pero el logaritmo P de este benceno con cloro es de 2,82 y este benceno con el hidrógeno es de 2,13. En esta ecuación, pH, logaritmo de pH, ok, es el coeficiente de partición estándar para compuestos sustituidos. Y px es el coeficiente de partición estándar para compuestos a sustituir. Este, entonces, el que va a ser sustituido y este, el sin sustituir. Obtenemos estos resultados, realizamos una resta y yo puedo obtener automáticamente que el valor de pi para cloro es de 0,71. De esa forma se obtuvieron todas las constantes de hidrofobicidad de todos los sustituyentes, del OH, de la amina, del ácido carboxílico que dio 0, de los fenoles, etc. Todo esto desde el punto de vista experimental. Aquí uno tiene claramente, Cates realizó todos estos ejercicios con cada una de sus moléculas, ya estuvo en el laboratorio mucho tiempo, y él obtuvo con el tiempo, por ejemplo, este siguiente ejercicio. Calculando el logaritmo de P del 3-clorofenol. Bajo ese criterio, primero hay que capturar, obtener el logaritmo de del benceno, el pi de cloro, que nosotros ya sabemos que es 0,71, y el pi del hidroxilo, que también se obtuvo de la misma forma con el cloro. Dos moléculas diferentes, ya en una que tiene el OH, el otro no tiene el OH, y de esa forma realizamos la resta y obtenemos el valor pi del OH, del hidroxilo. Realizamos las sumas o restas respectivas y obtenemos un valor final de 2,17, que sería nuestra lipofilia teórica. Por otra parte, para ir complementando todo, la solubilidad en agua se puede ver afectada por la absorción, distribución o metabolización de los medicamentos y también la ruta de administración. Y toda esta parte, vuelvo a repetir, les va a quedar mucho más claro con la clase que vayan a ver de la profesora Alejandra Lavanderos. Ahora, ojo, los puentes de hidrógeno y o de ionización de fármacos son fundamentales en este proceso. El agregar un hidrógeno más o el agregar incluso un oxígeno más o un carbono incluso, lo que sea, o algún porcentaje de ionización, quito, saco un protón, influye automáticamente en el valor de pi para de esa forma determinar si la molécula es hidrofílica o lipofílica. Los puentes de hidrógeno, para este caso, son grupos funcionales capaces que pueden donar o aceptar un enlace de hidrógeno y esto puede generar un aumento en la hidrofilia de la molécula. Ahora, aquellos grupos funcionales que no son capaces de donar o aceptar un enlace de hidrógeno aumentan la lipofilia. Entonces ya tenemos dos criterios primero para identificar. Si yo tengo un grupo funcional, perdón, que es capaz de donar y o aceptar puentes de hidrógeno, ya o enlaces de hidrógeno, perdón, va a ser una molécula hidrofílica, mientras que por el contrario, si tengo una molécula o un grupo que no puede aceptar o no me permite la unión de estos puentes de hidrógeno, vamos a tener una molécula de mayor carácter lipofílico. Tenemos los grupos funcionales que aumentan las propiedades, o sea, permitirían estos puentes de hidrógeno, es decir, potenciarían la hidrofilia, ya son todos estos, los H, los éter, claramente las aminas, ok, sin ningún problema, los tíos, el éster y éter, y el número de enlaces potenciales de hidrógeno que puede realizar. Entonces, con esto ustedes ya pueden saber
que cualquier molécula que tenga al menos estos grupos funcionales, la probabilidad de que sea esta molécula hidrofílica es mayor. Ahora, eso desde el punto de vista analítico, pero ahora si hacemos el cálculo empírico, que es el cálculo que yo ya les mostré anteriormente, llegamos a que hay que considerar primero la misma tabla que vimos anteriormente, los moléculas, o sea, los átomos de carbono, 3, 4, 2, 3, 5, etcétera, y también tenemos inconvenientes. Los fármacos no son usualmente monofuncionales. Y ahí vimos el caso nuevamente del ciprofloxacino. Tenemos un fármaco, una molécula que tiene grupos ácidos, grupos básicos y grupos neutros. Ahora, la suma de estos potenciales de solubilización en agua puede también conducir a resultados erróneos. Si a mí el método empírico me da 0,3 y el método analítico determinado en laboratorio y todo me da un valor de 1,8, claramente ahí yo no sé si la molécula es hidrofílica o lipofílica, ¿ok? Pero se considera principalmente trabajar siempre con el método empírico. Tenemos entonces todas las solubilidades, tenemos por ejemplo estas moléculas que todas pueden aumentar o disminuir su solubilidad en agua, pero lo importante es esto. Primero, la tabla adjunta, que es esta, me entrega una tabla resumen con todos los valores de pi. De un alcano, que es 0,5, ya, o de un alqueno, que es 0,8, pero ojo, si es que el alcano está unido a un grupo aromático, puede ser 0,56 el valor de pi o 1,02. Si el fenil es alifático, es 2,15, pero si el fenil es aromático, tiene un valor de pi de 1,96. El óxido nítrico, si es alifático, menos 0,85, pero si es aromático, es menos 0,28. Entonces, estas son características que ustedes deben considerar. Los valores de pi son aproximados. 1,19 o 1,20 o 1,21 o 1,18. Son valores aproximados. Pero lo importante es que yo lo que ya le estaba haciendo el alcance. Los valores de pi varían si el fragmento es aromático o alifático. Y ustedes aquí ya pueden ir viéndolo. Y los valores de pi son obtenidos en condiciones de que la molécula no está ionizada. Y siempre se debe considerar la presencia de enlaces de hidrógeno. Ya, para esa forma considerar también de que probablemente la molécula puede ser o hidrofílica o lipofílica. Ya vimos el ejercicio y de esa forma, por eso, nosotros al ver el ejercicio con esta molécula, obtenemos finalmente un logaritmo de P de 0,47 y de acuerdo a los criterios que yo a ustedes ya les mencioné, indicó que la molécula es hidrofílica. ¿Ok? Ahora, esta es la otra tarea, por ende ustedes tienen dos tareas que enviarme, por eso también lo tienen que hacer en pareja. Tienen que hacer el mismo ejercicio que se realizó acá con la tabla, por algo ustedes tienen ya esta tabla resumen de todos los grupos y los valores de pi. Si el valor de pi no está, significa que el valor es 0. ¿Ok? Y lo tiene que hacer con la procainamina, o la procaína, perdón, con clorpromacina y también con la benzilpenicilina. ¿Ok? Utilizando el método analítico, prediga la solubilidad de las siguientes moléculas. Y además, usted debe mencionar el uso terapéutico de cada droga. Ya, penicilina para el dolor de cabeza, procaína para el dolor de muelas y la clorpromacina para diarrea. Ejemplo, claramente eso no son los usos terapéuticos, pero eso es algo que ustedes también deben buscar. Entonces es una tarea cotota, que es cálculo, son rápidos los cálculos, ¿ya? Y por eso también en parejas. Ahora, si hay alguien que lo quiere hacer solo, bueno, esa persona lo hace solo, no hay ningún problema,
pero ideal que el ejercicio lo hagan en parejas. ¿Ya, chicos? La Profe, una parte, consulta. cuénteme. ¿Hasta cuándo se puede mandar las 2 tareas? Las 2 hasta mañana a las 11:15. No, 11:40, porque hasta las 11:40 serían las 24 horas. Ya, profe. Ya. ¿Ya? Chicos, eso es todo porque la parte esta de estereoquímica, los fármacos, lo dejamos para la clase del lunes 19. Recuerden que esa es la clase que vamos a recuperar y aprovechen ahora este tiempo hasta las 11:40, descansen un poco claramente y después aprovechen el tiempo para ver la clase de Alejandra que ya está subida en su ambiente de aprendizaje. Por X motivo no la quieren ver ahora, la ven mañana, pasado, eso ya queda a criterio de ustedes. La clase de Alejandra también entra en la prueba, por si acaso. Y de esa forma, espero también que les vaya quedando ya más claros los conceptos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, que son conceptos que yo no lo he pasado porque los va a pasar ella. Y luego, el próximo miércoles, ya entramos de lleno con todos los grupos farmacológicos, vamos a partir con los antibióticos. Ustedes en su malla ya tuvieron microbiología en el segundo año, entonces repasen rápidamente los conceptos de microbiología. Bacterias gram positivo, bacterias gram negativo, cosas de esa forma también ustedes se pueden ir, les puede ser más fácil al momento de ir entendiendo la clase. ¿Ya, chicos? Profe, esta clase la va a subir al tiro. Por supuesto, le pongo detener a la grabación, terminamos y la subo de inmediato. Gracias. Ya, chicos, eso sería todo entonces. Se cuidan, que estén muy bien y nos estamos viendo el lunes. Está bien, profe. Chao, Ya, profe, que profe. estén bien. Desde el Cuídense, lunes que estén ya bien. partimos con materia más cotota, ahí ya con los 3 bloques de clases, entonces ahí vamos a tener que hacer ese recreo que tenemos pensado y luego retomar. ¿Ya? Ya, profe. Eso. Ya, profe. Listo, chicos. Que ¿Profe? estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Daniel, dígame.